Bienvenidos una vez más a todos a esta serie de entrevistas que tengo en el canal de YouTube, en Fuente Maya. Esta serie de entrevistas donde doy a conocer a otros maestros facilitadores de la ley del tiempo, de la astrología maya. Y en este caso hoy os traigo a Amira Manzur. Amira nos puso en contacto una personita con la que comparto comunidad. Me conocía, la conoció y dijo que teníamos que conocernos y estoy tremendamente agradecido porque ha sido un descubrimiento a muchísimos niveles, entre ellos algo de lo que hablaremos hoy, que es algo que he ido buscando mucho tiempo y que tú ya lo has transitado. Pero en definitiva es eso, hoy os comparto vamos a conocer un poco más a Mira, vamos a conocer su trayectoria y vamos a conocer cómo podéis poneros en contacto con ella si conectáis, si queréis saber más de la fuente que nos trae, ¿no? Amira, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Hola, un gusto, realmente un gusto estar aquí y poder compartir esto que nos une y que nos apasiona sin duda, ¿no? Sin duda. Que ha sido un punto de inflexión en la vida de tanta gente. Pues precisamente esta es la primera pregunta que suelo plantear en esta entrevista, es ¿cuándo o cómo llegó a ti la ley del tiempo, ¿no? ¿Cuándo llegó el reconocimiento de tu arquetipo y tu activación de firma galáctica? Bien, bueno, hace mucho, hace mucho tiempo. Los primeros gráficos me llegaron en el 99, 1999. En realidad yo en esa época participaba de unas listas de suscripción gratuita de mensajes espirituales. Y entre tantos de esos mensajes empezaron a llegar unos gráficos que yo no entendía, pero que sin duda me pusieron como extraña, como que algo se movía dentro mío. Y empecé a buscar a alguien que me pudiera explicar eso. No me fue muy fácil, porque yo vivo en Mendoza, en Argentina, y, y bueno, yo no, la verdad es que en ese momento no conocía a nadie que supiera de eso, no sabía ni cómo se llamaba, no sabía ni cómo preguntar, ni cómo buscar. En esa época los buscadores de internet eran diferentes a los de hoy. Yo lo viví también. Y entonces, bueno, lo que pasa es que también soy un poquito insistente y no paro hasta que encuentro aquello que quiero. Y bueno, y finalmente encontramos una instructora. Después supimos que había 2 o 3 en la ciudad, pero que no daban clases, que no se animaban a dar clases todavía. Todas se habían formado en un seminario que había sido justo cuando a mí me llegaron los primeros gráficos. Esto había sido fines del 99 y nosotras logramos que nos dieran clase y ahí descubrí mi kin, activé mi firma galáctica a principios del 2000, que fue un ciclo interesante porque fue justo que se abrió todo, ¿no? Hasta ese momento todo había sido bastante encriptado, porque, bueno, le llegaba a la gente que estaba interesada o a gente que de alguna manera tenía ya una historia a nivel espiritual y energética, y en ese momento se abre, y cuando se abre, bueno, ahí estaba yo lista para saber de qué se trataban los gráficos. No me explicaron los gráficos porque eran de un nivel muy, muy avanzado. Los comprendí un par de años después. Sin embargo, bueno, en ese momento ya empecé con el encantamiento del sueño, las 13 lunas y todo eso que era como el inicio. Y después, bueno, me permití el resto. Qué bueno. Dos cosas. Si no sabéis lo que es la firma galáctica, recordad que aquí podéis dejar un comentario con vuestro día, mes y año de nacimiento y yo os contestaré con la información que os corresponda. Y segundo, vale, tengo un problema. Y segundo, es lo que decíamos, ¿no? Que uno puede acercarse. Yo siento que estoy todavía en una capa muy externa, no he profundizado mucho en todo este conocimiento, pero podría sorprenderse del nivel de profundidad al que se puede llegar y del nivel de perfección que tiene este mecanismo, ¿no? Sí,
en realidad en el inicio es como voy a decir la palabra correcta, es aparentemente superficial. Ujú. ¿Qué es lo que yo he podido corroborar en todos estos años? Hace un par de añitos. que, que observo. Yo me he tomado el trabajo de observar porque me apasiona tanto, fue tan fuerte el cambio para mí que me permito esta observación y hay un antes y un después de la activación de la firma galáctica, como le decís vos. Yo le digo abrir el umbral galáctico, porque desde mi mirada es como recordar ese tunelcito, ese canal por el cual nosotros llegamos acá. Vengamos de donde vengamos, tengamos la creencia que tengamos, es esto, ¿no? Activar todo eso que tiene que ver con memorias, tiene que ver con un montón de cosas. Y entonces, activar eso no es algo tan banal Ya, ni tan superficial. por supuesto que no. Por supuesto que no. A mí me costó un año, esto ya te lo compartí, me costó un año entre que me dijeron mi King y que Ujú, realmente algo resonó dentro de mí. Y luego fue, siempre digo que fue como recordar algo que ya sabía, ¿no? Cuando me enfrenté claro. a la información y tal, tenía todo tanta lógica dentro de mi cabeza, tenía tanto sentido, que a partir de ahí ya vino el compartir, y yo sería el año 2011, 2012, y, y bueno, fue brutal. De hecho, que con el paso de los años, al final he decidido que sea mi forma de vida y de sustento el compartir este conocimiento, porque siento que trae una transformación brutal. Y en esta línea me gustaría preguntarte cuáles piensas tú que son las informaciones más poderosas, si es que se puede diferenciar o remarcar alguna, dentro de toda esta información a la que uno accede a través de- de la ley del tiempo, ¿no? A través de este conocimiento. ¿Cuál consideras tú que son los aspectos más potentes o que más impresionan, que más conectan a la gente y que más transformación les aportan? Bueno, en realidad yo no considero que haya un factor, considero que hay varios, porque una de las cosas que a mí me quedó como más claro y como más adentro, ¿no? Como que llegó más adentro, fue esto de comprender que nunca somos una unidad perdida y colgada, suspendida en la nada misma, sino que somos, hay quienes le dicen sistemas, lo podemos llamar de infinidad de maneras. El tema es que siempre formamos parte de un algo mayor. Ujú. Y ese algo mayor, pues nos da mucha más información, porque cuando nosotros puntualizamos, por ejemplo, en la firma galáctica o umbral galáctico o KIN, como les encante llamarlo, nos estamos quedando con una mini partecita de la cosa. Ujú. Cuando nosotros vemos que ese kin forma parte de un sistema inmediatamente superior que es pequeño porque es de solo 13 kines en total, o sea, 12 más, La onda y que encanta. todo eso nos está dando una información riquísima y que además no solo está ese grupo o ese sistema, sino que hay otro que tiene que ver con 4 más, entonces son 5 y esos 5 también nos dan un montón, nos da un montón de información, que esa información además es infinita, porque cuando uno se sumerge en esa información es infinito, que ese sistema de 13 pertenece a un sistema mayor que tiene 20 de 13 y que ese 20 de 13 también es infinito porque es incesante, porque hay uno y otro y otro y otro y otro, y entonces es como que no tiene fin, y creo que eso fue lo que a mí más me apasionó, Mm. porque yo lo primero que me pasó fue ver esa cantidad de quines girando incesantemente, moviéndose incesantemente, y que todos tienen que ver conmigo sin ser mi kin principal. Ujú.
Entonces, ¿qué factores son? Bueno, yo le llamo onda encantada y le llamo oráculo, como vos. Sin embargo, lo digo solamente de la misma manera que digo el kin. O sea, para mí, detrás de todo eso hay un sinfín, realmente un sinfín de información que lo estamos evocando a partir de esto, Sí, pero sí. que en realidad es infinito. Entonces, bueno, si hay que elegir 2 factores, serían estos. La onda encantada y el umbral o Y el galáctico y el oráculo, y el oráculo. oráculo. Ujú. Lo comparto. De hecho yo La me... cara. no, estoy pensando que es en lo que me centro, sí. En mi caso, yo conecté con esta información, con la firma galáctica, con la onda encantada, que el trabajo con la onda encantada es maravilloso y da una información brutal. Y el oráculo, por supuesto, también, energía oculta, hay mucho, mucho ahí. Pero eso, yo me he quedado un poco en ese aspecto. Considero que parte de mi faena, ambos somos tormenta, yo tormenta Ujú. magnética y tu tormenta rítmica. En mi caso, yo creo que esa información ya es como, es abrir una puerta, es abrir un sendero, el que quiera transitarlo y que le conecte puede transitarlo y es maravilloso. Entonces, pues eso, tú centras también, realmente es muy importante. Luego hay gente que tira por los castillos, que tú también me lo decías, que el castillo es importantísimo y tal, y que da mucha Sí, información. claro. Cuando yo abro un mapa galáctico, yo le digo mapa justamente porque es tanta la información disponible Ujú. que nunca hablo solo del kin. Ahora, bueno, como la cosa es digital, se complicó un poco más. Cuando era en vivo y en directo, así presencial, o cuando es en vivo y en directo, yo tengo armado una plantilla en donde se incluye todo, se incluye el castillo, se incluye, eh, bueno, la armónica, la familia, hay un montón de información. O sea, el bagaje de información real detrás de todo esto es de verdad infinito. Entonces, las razas, los clanes, hay muchísima información que cuando uno, bueno, empieza a rasquetear, digo yo, Ujú. va descubriendo lo pequeño, porque en este concepto que, bueno, imagino que me lo ibas a preguntar porque la otra vez te dejó sorprendido, pero me voy a adelantar un poco. Este concepto que para mí es tan intenso y tan claro, esto de la radialidad, ¿no? Esto de Ajá. emanar la información, no hay, no hay línea, o sea, no somos lineales, no hay una cuestión cronológica de uno tras del otro en serie, ¿no? Sino que es la simultaneidad. Y en esa simultaneidad de pronto nos descubrimos, ¿no? Y Ujú. descubrimos, mira, esto yo no sabía por dónde me venía y resulta que de pronto hay una identificación, no sé, en el caso de nosotros dos, que somos tormenta y que somos de raza azul. Y por ahí, con otras cosas de la tormenta no, pero con esa transformación que, si bien es un poco de la tormenta, es mucho más de la raza azul. Ujú. Entonces, es fuerte eso, porque es darnos cuenta que hay mucha información disponible y que a medida que nosotros nos permitimos percibirla, sentirla, la podemos disfrutar. Porque en realidad es para disfrutarla, no es para sufrirla ni para decir, ay, no, Al esto lo tengo contrario, que cambiar. No, es para disfrutarla. es para poner claridad, entendimiento y luego la capacidad de acción Exactamente. y de trabajarlo. Maravilloso. De hecho, cuando nos conocimos, una de las cosas como ha estado pulsando siempre en mi cabeza la idea de encontrar esos patrones entre la astrología occidental, la astrología Ujú. más generalista y que todos conocemos, eh, y precisamente esta fuente astrológica, esta visión de la ley del tiempo, en mí siempre hubo como un deseo de intentar encontrar esas cuestiones que encajaran, ¿no? Esos puntos de unión, esos nexos
porque ambas visiones considero que tienen mucha verdad y ambas visiones aportan información desde arquetipos diferentes, pero astrológica al fin y al cabo, ¿no? Es una energía que emana y que según el día en el que naces te va a marcar ciertos aspectos de tu personalidad, ¿no? Y mi pregunta es esta, es tú que trabajas las dos, trabajas, como dices, abres un mapa, no solo te basas en la información maya, también tienes un profundo y sesudo conocimiento de la información astrológica. De hecho, en la charla que tuvimos me aportaste una claridad enorme en muchos aspectos que no tenía claros. Mi idea es eso, es qué es lo que has encontrado tú o qué aspectos entiendes han llegado a ti donde encuentres, pues eso, ¿no? Como ese punto de unión o esa coordinación entre ambas doctrinas, ¿no? Entre ambas fuentes. A mí me pasa que yo siempre busco los puntos en común, entonces comprendo perfectamente esa necesidad tuya, ¿no? De también encontrarlo. Si tengo que ser sincera, no hay una relación directa. Estamos hablando de 12 signos, hay quienes dicen que son 13. Nos vamos a quedar con los 12 que por ahora están dando vuelta por aquí, las 12 casas, los planetas, ¿sí? Las luminarias, los puntos ficticios, que tienen mucho estudio, mucha teoría, mucha gente que se ha dedicado a observarlos y a escribir sobre esto, y mucha conciencia colectiva sobre la astrología. Entonces, si nosotros nos sabemos creadores de realidad y hay mucha conciencia colectiva sobre ella, quiere decir que la astrología un poco es la observación esta antropocéntrica, ¿no? Esto ustedes saben que las cartas natales se dibujan desde el punto donde nació la persona a la cual está destinado ese gráfico, no está desde afuera. La mirada galáctica, teóricamente, es una mirada como desde afuera, como desde una mirada, no desde adentro de la persona, sino como desde afuera. No quiero decir ni arriba, ni abajo, ni al costado, ni a nada, sino como externa. Entonces, ya la mirada es diferente. Para mí son absolutamente complementarias. ¿Por qué? Porque justamente es como si vos decidieras, no sé, mirar esto que está arriba de tu escritorio, lo mirás desde donde vos estás y te agachás un poquito y lo mirás bien cerquita, ¿no? Bien cerquita de donde está. Entonces, son dos miradas complementarias. Dije, no encontré, porque por ahí va alguien que lo encuentra. Claro, me voy a hacer la que sé todo ahora. Yo no encontré puntos directos de relación, sin embargo, sí encontré la misma información en la misma persona. Entonces, de pronto, no sé, voy a dar un ejemplo muy general. Vos que sos Virgo, tenés un humano muy importante. Hay un humano, un sello del humano importante en alguna posición estratégica de tu onda encantada, en alguna posición estratégica de tu oráculo, en algún lugar. ¿Sí? Ahora no me acuerdo, pero no importa. El tema es, o dentro de tu castillo, o en algún lugar que termina de cerrar la idea. ¿Por qué? Porque hay una relación en esta observación que yo he podido hacer entre el humano y Virgo. Ahora, no es una relación de sos Virgo, sos humano. De kin de nacimiento, ¿no? Claro. Exacto. O pero de la sí esa onda encantada energía. del humano. Pero está presente, está siempre presente. O cuando hay mucho dragón, bueno, generalmente está cáncer presente. Y si hay guerreros o guerreros en lugares estratégicos, otra vez, o sea, me refiero a lo mismo, aparecemos los arianos. Y los arianos tenemos guerreros o tormentas en lugares estratégicos. Claro. La tormenta, que desde esta mirada es más escorpiana, bueno, se va acomodando. Perdón,
que No, era eso, quería Dime. apoyar eso sí, que hablas de como de tendencias energéticas que no son relaciones directas matemáticas, pero sí que cuando ves una carta astral occidental, por decirlo de algún modo, rápidamente ves unas energías y luego confirmas que dentro del mapa maya esas energías están presentes, ¿no? Como dices, Exactamente. Marte, o sea, como decías, la madre Cáncer con el dragón, Aries con Virgo con el humano, pues eso, que has encontrado como esos, podríamos decir, esas corrientes energéticas que de algún modo pues se confluyen, ¿no? En ambas fuentes, desde ambas fuentes. Sí, esto cuando me lo dijiste en su día me rompió la cabeza y luego me hiciste la lectura que os recomiendo a todos que paséis por sus manos, iba a decir, por su espejo, y que y que os deis la oportunidad de eso, ¿no? De observar toda esta información que Amira nos comparte de una manera tan holística y de una manera tan combinando las diversas fuentes y vamos, yo te puedo decir que vamos, ahí tengo la grabación que es una joya y la información que me facilitaste fue muy importante. Bueno, Eh, ese aspecto, pues, os invito a todos a que luego os pasaré o dejo los enlaces aquí en la descripción y luego ya nos compartirá dónde la podéis encontrar, pero, pero, pero es una propuesta que os hago en firme. Y, y bueno, pues abordando toda esta información, toda esta fuente que vino de José Argüelles y tal, pues te pongo una pregunta sobre el tapete que es un poco un callo o es un poco un tema, podríamos decir, delicado, conflictivo, que es efectivamente eso, ¿no? Como que hay dentro de esta visión de toda esta arquetípica maya, hay como diversos calendarios, ¿no? O diversas matrices, diversos modos de conectar esa cuenta maya con la cuenta gregoriana. Entonces, es un tema quizás súper denso, pero me interesa mucho conocer cuál es tu visión en torno a este asunto. bien. A ver, acá hay varias cosas a tener en cuenta. Los pueblos mayas no eran un solo pueblo, eran muchos pueblos, ¿sí? Ujú, Como si fueran pueblos pequeñitos, de hecho son, ahí hasta muchos dialectos mayas, ¿no? ujú. Cada pueblo de alguna manera tiene su propio calendario, al cual no le llaman calendario, pero tienen lo suyo propio. Históricamente, antropológicamente, aparecieron más de 20 para distintas cosas, ¿no? Para las cosechas, para la observación del cielo, para la vida civil, ¿sí? La medición del Lo año. único que, exacto, la división del año. Pa- Lo único que aparentemente digo, tenía como una sola mirada, era esto de la cuenta larga. Ujú, La cuenta larga es la que nosotros, a ver, no corresponde al Solkin exactamente, pero se hace a través de lo que nosotros llamamos Solkin. El nombre verdadero del Solkin es Bukhok. ah, Solkin le pusieron los arqueólogos. Y esto es importante porque en realidad los pueblos mayas no reconocen al Solkin. En ujú. todo caso le dicen telar maya, pero nunca le van a decir Solkin porque el Solkin es un nombre occidental. Claro, entiendo. ¿Sí? Y significa justamente cuenta quines. Sol es contar, kin es unidad. Ujú, Sol, kin. Contar quines, contar unidades. Entonces, cuando Argüelles llega a esta información, él es relativamente joven, ahora tendría 82 años. Él vivió en Palenque cuando era pequeño. Su papá había trabajado en esta apertura de Palenque. Él conoció a Alberto Ruz Buenfil, que fue no, Buenfil es el hijo. Alberto Ruz, no me acuerdo el segundo apellido, que fue el que abrió la tumba de Pacalbotán. ujú.
Y en ese momento él llega a la conclusión, a partir de un montón de información había, a la cual había accedido, de una cuenta muy rigurosa. Él era acuariano, pero debe haber tenido mucho Virgo por, por lo exhaustivo de sus cuentas. Él llega a una conclusión X por la cual el 21 de diciembre del 2012 era la culminación de un ciclo, el 16 de agosto del 87 había sido la culminación de otro ciclo, etcétera, etcétera. En un primer momento la comunidad maya lo acepta un poco esto que Argüelles proponía, pero en realidad Argüelles venía con un bagaje que excedía solamente la cuenta larga. Entonces en un momento se distancian, los ancianos mayas le dicen que no, que su cuenta tiene un error, que habría que revisarlo. Aceptan la cuenta de un señor que se llama Carlos Barrios. No es Enrique Barrios el de Ami y el Niño de las Estrellas. Es Carlos Barrios, que era un tipo más joven que Argüelles, pero que estaba dentro de los sabios mayas. Él hizo otra cuenta. Esa cuenta daba 5 quines de diferencia. Ustedes piensen que Argüelles se tomó el trabajo de contar día por día de acá al 3000, de acá no, desde el 2012, desde el 21 de diciembre del 2012, 3125 años hacia atrás, día por día. No voy a decir más nada. Suficiente. No, tenía la parte Virgo de su carta de versión muy importante. Entonces, estos 5 días de diferencia generaron un distanciamiento importante, una cierta enemistad, una acusación de que Argüelles era un atorrante, bla, 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 bla. El tema es que en el 2011, los ancianos mayas más antiguos, o sea, los más ancianos, reconocieron que la cuenta que Argüelles había sacado era la correcta y que estábamos en vísperas del gran amanecer de la galaxia, según su propia mirada, que iba a ser el 21 de diciembre del 2012. A los meses, Argüelles se murió. Wow. O sea que él no llegó al 2012. Él se murió, o sea, a diciembre del 2012. Se murió creo que en enero del 2012 o algo así. Públicamente los únicos que reconocieron eso fueron los ancianos. Las otras cuentas, que hay varias, hay una que sigue una mujer que yo la tengo en mis redes, que tiene un día de diferencia. Un día de diferencia. Y está la de Carlos Barrios sigue, que tiene 5 días, y así sucesivamente, ha habido varias. El tema es que a mí me parece importante, más allá de la certeza, de la rigurosidad científica, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con que Argüelles dedicó su vida a esto. O sea, el tipo no era un superficial en lo que hacía. Él dedicó su vida y él no empezó estudiando a los mayas solo porque le venía bien hablar de los mayas en la década del 80 o 90. Él vivió en Palenque a los 13 años. Él amaba esos sellos, esos glifos, él vivía para esto. Si se equivocó, que puede ser porque es humano, todavía somos humanos, todavía estamos en este plano, podemos hablar de dimensiones, densidades y toda la historia, no fue algo que él hizo para joder a nadie, lo hizo porque él salió así, le salió la cuenta mal, si es que le salió mal, pero no fue lo que le dijeron los ancianos. Sí, claro. Pero yo, mi constatación personal es que la cuenta de Argüelles va como un reloj. O sea, llevo 11 años compartiendo la información y es directa, exacta, inequívoca, indudable, y es increíble la transformación que aporta cuando la gente reconoce esos patrones arquetípicos de inconscientes y del personaje, ¿no? Entonces, yo empíricamente puedo decir que
que la cuenta de Argüelles a mí me encaja. A mí me encaja. Y entiendo y entiendo que quizás la gran mayoría de la corriente humana y de seres que están compartiendo este conocimiento siguen esta cuenta, la de Argüelles, ¿no? Si no estoy Sí, equivocado. habemos muchos que seguimos esa cuenta. De todas maneras, de verdad, hay gente que sigue otras y a mí me parece bien. O Ujú. sea, para esta mujer que te digo, que no me puedo acordar el nombre, ojalá me acordara, para ella ya es tormenta. O sea, hoy es tormenta. Para nosotros estamos todavía en el espejo lunar, para ella es tormenta eléctrica. ¿Esto en qué nos afectaría o cuál sería la gran diferencia? Porque último un día, si lo miramos en los ciclos que Argüelles mismo nombraba, ¿no? Los ciclos galácticos, los ciclos relacionados con otros sistemas solares, yo sé que me estoy metiendo en un brete mencionando esto con vos, pero no importa. Métete, Eh, sistemas. Métete. La gente no cuando tiene que de saber pronto la gente no tiene por qué saber que yo soy terraplanista, no te preocupes. que lo sepa, y que estamos pudiendo hablar lo mismo. Esto me encanta, me encanta. Por Y que supuesto. tenemos puntos en común igual, o sea, que uno puede pensar diferente y seguir la vida en común lo mismo. Esto me parece Esto hasta hace unos años era la norma. hermoso. Esto hasta hace unos años era la norma, era lo que Era era la la forma de norma. vivir. Se escuchaba al que opinaba diferente, se le respetaba, se compartía. Y aunque al final no compartieras la opinión, sí que por lo menos dabas espacio a que la gente. Y, Espacio a conversar, exacto. y no había el rechazo visceral que hay hoy a ciertos temas que tú sabes y que forma parte de, de una programación mental a la que nos tienen metidos y estás o conmigo o contra mí y el divide y vencerás y al final nos tienen a todos discutiendo por nimiedades y por tonterías Exactamente. y ellos siguen haciendo lo que les viene en gana desde más arriba, ¿no? Bueno, Pero esto mismo decía Argüelles, ¿eh? De otra uh-huh, manera, por eso se llama encantamiento del sueño, uh-huh, porque él hablaba de una ensoñación, pero no de la ensoñación sana que proponen los pueblos andinos. Vos sabés que todos los pueblos de los Andes, uh-huh. ¿ubicás bien dónde es los Andes? Sí, sí, toda la La cordillera. montaña principal, Sí, exacto, que es como una columna, ¿no? sí, sí. Que va de América del Norte a América del Sur y de América del Sur a América del Norte. Sí. Pasa una parte por debajo del mar, pero en realidad, del Océano Pacífico en realidad, pero es la misma columna, ¿no? Uh-huh, Y esta columna, bueno, la mayor parte de los pueblos antiguos, que se dicen originarios, uh-huh, hay teorías que sostienen que en realidad no son originarios de ahí, pero no importa, son los más antiguos. uh-huh. Eh, Sostienen que nosotros soñamos nuestra vida, Sí. la soñamos, Uh-huh. ¿sí? Y que si nosotros no soñamos nuestra vida, vivimos el sueño de otros, Qué bueno. porque Es hay otros que vienen, una frase muy usada dentro del mundo del emprendimiento, que es o llevas a cabo tus sueños o trabajarás para llevar a cabo los de otros. bueno, Uh-huh. resulta que miren de dónde viene, porque Qué bueno. esto no es de ahora, o sea, ellos no lo sostienen ahora, No, ellos no. lo dicen hace siglos. Y entonces, por eso Argüelles toma esto y dice, estamos en una ensoñación que no es nuestra ensoñación. Por eso el primer juego, Argüelles era mono espectral, Uh-huh. era mono en tono 11, él difundía a través del juego y de la magia. Por eso lo que presenta al mundo son juegos. Sí. Entonces el primer juego es el encantamiento del sueño. Y el encantamiento del sueño que dice que nosotros estamos dormidos, Uh-huh. que es necesario despertarnos, que sincronizándonos con nuestra firma galáctica empezamos a despertar. Tal cual, tal Entonces, cual. ¿cómo no va a ser intenso activar la firma galáctica? Claro. Estamos empezando a despertar. Qué bueno. Porque otro de los No, temas. Dime. es que no sé si va bien. Si yo me desordeno, vos llamame al orden, porque No, yo no, por pero ahí es me que desordeno con las respuestas. no te desordenas para nada. El rayo cae donde tiene que caer y yo estoy.
A mí me estás permitiendo ver todo el terreno gracias a esos fogonazos. Así que no hay ningún Maravilloso, desorden, no hay ningún desorden, al contrario. fantástico Y, entonces. y esto lo hago para compartir con el mundo, pero también lo hago porque yo aprendo mucho en estas entrevistas, ¿no? Otra de las grandes, Ujú, para mí, de las grandes puntas de lanza de esta información es lo que se refiere a las propias, al propio calendario anual de 13 lunas, de 28 días, ujú. que para mí es brutal. Yo siempre digo que me gustaría una sociedad ideal, ya que siempre hablamos de distopías, y hablamos poco de utopías, pero en una sociedad utópica, para mí tendría que regirse por un tipo voy a decir calendario, aunque etimológicamente lleva mucha carga esta palabra, pero por un tipo de calendario como este, ¿no? Tan sincrónico, tan ordenado, tan perfecto, 13 meses, 28 días, no hay meses de 31, de 30, todos sabemos lo que el calendario gregoriano vino a hacer, ¿no? Que fue a atarnos a la deuda y tenernos desconectados de los ciclos naturales. Entonces, esto lo hablaba con Marce, M.K. Soto, precisamente ya promulgaba la idea de que también el calendario gregoriano generaba portales y qué duda cabe, tú lo dijiste antes, ¿no? Si muchas mentes están alineadas en una Claro, creencia, esa creencia se manifiesta y tiene poder. Eh, pero yo tengo como un caballo de batalla ideal, que es decir, hostia, hay que cambiar el calendario, hay que cambiar el modo en el que medimos el tiempo y vivimos el tiempo y el modo en el que interpretamos los ciclos y en el que nos posicionamos en nuestra propia vida cíclica, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? Pues, ¿no? Al calendario de las 13 lunas frente al calendario gregoriano y todo este asunto tan apasionante. bien, cuando yo empecé con esto, me sentía como poco preparada, ¿no? Entonces seguía muy bien las instrucciones, seguía el orden, seguía. Después me liberé de todo eso y me animé como a, como a decirlo, como a decirlo en distinto orden. Las 13 lunas dentro de lo que Argüelles proponía era el primer momento, ¿sí? Él decía que la entrada de regreso a nuestra propia vida y a nuestra propia conexión se daba a partir de la puerta de las 13 lunas. Ajá. Las 13 lunas no es algo que inventó Argüelles. Uh-huh. Esto hay que dejarlo claro. En realidad, las 13 lunas más un día de ajuste es un invento de andá sabe quién en la antigüedad que se hace famoso fundamentalmente a través del ruso, del artista ruso Nicolás Roerich, el que pinta la Madonna de la Paz, de donde sale la bandera de la paz. ¿Sí? La Uh-huh. bandera de la paz, que todos ahora conocemos y que está puesta en todos lados, bueno, en realidad surge de esa pintura. Y Nicolás Roerich era un tipo de vanguardia absolutamente, Argüelles lo conoce cuando él es muy joven y Roerich ya era un anciano. Él tenía una caravana, él andaba como si fuera en un motorhome o en una caravana, en España se dice Sí, caravana, ¿no? caravana, sí, sí, sí. Bien, por Auto. el mundo. Uh-huh. Y él iba con sus pinturas, que son muy metafísicas, son maravillosas las pinturas de Roerich, iba por el mundo contagiando y compartiendo, por un lado, el tema de la importancia de la paz desde adentro, y por el otro el tema de las 13 lunas, porque fue Roerich el que le demuestra a Argüelles que el calendario gregoriano, Argüelles ya lo venía mirando desde la parte de Tzolk'in, digamos, ¿no? Pero las 13 lunas vienen como a cerrar el ciclo. Estamos hablando de un Argüelles muy joven que todavía no estaba proponiendo todo este gran cambio. Entonces Roerich le dice que él ya había hecho una presentación cuando todavía no existían las Naciones Unidas, cuando era la Sociedad de las Naciones, él había hecho una presentación.
Y después juntos hacen una presentación en las Naciones Unidas para el cambio de calendario, porque ellos decían que si nosotros volvíamos al arte y a las 13 lunas, es como que nos íbamos a volver a reconocer parte de este sistema holonómico al que pertenecemos y que Ajá. entonces íbamos a poder vibrar en consonancia con este sistema porque íbamos a volver a los ciclos naturales. Cuando Argüelles habla del tiempo, siempre especifica que él el tiempo lo considera una dimensión que excede a nuestra dimensión actual, vivencial y experimental. Que el tiempo, según él, es la cuarta dimensión. Ya sé que vos le decís densidades, pero él le decía dimensión. Yo tengo que ser respetuosa. Perfecto, Entonces, perfecto. No seré yo él habla quien enmiende la plana a Argüelles. él estamos hablando de la década del 80, él presenta sus libros y sus teorías empezando a fines de los 70 y 80. Entonces, esto que hoy para nosotros es un lenguaje bastante conocido, de las densidades o de las miradas o de la interdimensionalidad o interdensidad, bueno, no era algo tan común No, en el ida y vuelta de la gente. Entonces Argüelles fue un transgresor absoluto. Y él decía que el tiempo era la cuarta dimensión, como lo había planteado Einstein, y que la expresión de ese tiempo en la tercera dimensión eran los ciclos. Que por eso nosotros era importantísimo que regresáramos a los ciclos. Entonces, cuando yo empiezo a dar clase, mi primera tarea era que la gente volviera a observar sus ciclos, pero no solo el ciclo de la luna, sino el ciclo de, por ejemplo, cada cuánto tiempo come, cada cuánto tiempo se fuma un cigarrillo, cada cuánto necesita tomar agua, cada cuánto nos baja la energía o nos sube la energía en activación. Bueno, porque realmente esa observación que parece no tan importante nos vuelve a nosotros mismos. claro. Así que no estaban tan equivocados los muchachos esto. Pero tú consideras que el cambio de calendario nos llevaría a una mejor relación con la vida. Si he de ser sincero, claro, porque yo hablé de todo esto y no dije mi opinión, es verdad. No sé, no sé. Interesante. Yo creo que el planteo ya nos empieza a devolver a nuestra propia vida. Yo no, por ejemplo, si vos me preguntás si yo lo uso, yo no uso el calendario de 13 lunas. De hecho, prácticamente no lo reconozco. Por otros motivos, pero no lo reconozco. Sin embargo, me parece que sí, el calendario gregoriano es algo metido como a la fuerza, ¿no? Esta sensación sí la tuve todo el tiempo. De Sí. hecho, si vos analizás entre el calendario juliano y el gregoriano, bueno, en toda la historia esta de los calendarios papales, y de los emperadores, en donde, bueno, yo quiero estar acá y no, y bueno, y corramos, y entonces septiembre, que era el séptimo, pasó a ser noveno, y de Octubre. pronto yo quiero más días, y no, y yo quiero 31 y bueno, y tengamos los dos 31, y me parecen discusiones absolutamente pavas, no sé si allá se usa esta palabra, pero para algo que de pronto la gente toma con tanta, no sé, disciplina. Hay gente que tiene el calendario metido adentro de la cabeza y rige su vida a través de un calendario que realmente es, nada, un acuerdo. Y entonces si tenemos claro que es un acuerdo, solo un acuerdo, y no rige nuestra vida, no tenemos por qué sentir que
Ustedes ahora, en julio y agosto, están sin energía porque es la mitad del año. Y a nosotros nos pasa al final del año, en diciembre y enero. Ya nos estamos dando cuenta de que hay algo que no funciona, porque no tiene que ver con el calendario, tiene que ver con la actividad, tiene que ver con el calor, tiene que ver con otras cosas. No está relacionado con el calendario. ¿Se entiende? Ujú. Va, por lo menos. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Bien. Temazo. Temazo, temazo. Además, las 13 lunas, ¿a partir de cuándo y por qué? Porque en realidad la fecha que propone Argüelles también es una fecha acordada. Porque cuando Argüelles plantea esto en la década del 80, faltaban menos de 30 años para el 2012. Ujú. Y la mirada desde ese momento era que todo se acababa en el 2012. Ya. Y si no se acababa, cambiaba todo. Ujú. Entonces ya no iban a ser esas 13 lunas, iban a ser unas 13 lunas de una dimensión superior. Entonces, desde esta mirada no era tan importante si después había que cambiarlo. Y se toma como fecha esto que es fines de julio, pero con la conciencia de que era una fecha acordada y que después iba a haber que ajustarla. El tema es que no se ajustó porque no hay nadie en condiciones de ajustarla hoy. Pero bueno, Ujú. mira si nos ponemos de acuerdo a las dos Venga, tormentas y cambiamos la fecha. venga, tenemos la capacidad de mover el piso, ¿no? Que es un mensaje que voy a compartir mañana en mis redes, que me decía un seguidor de YouTube. Cuando estamos alineados en propósito, podemos hacer grandes transformaciones, ¿no? Igual va por ahí. No lo sé, hay que ver cómo aterriza todo esto. Volviendo así un poco a una visión genérica, y para alguien que no haya activado su firma galáctica, será difícil que llegue hasta aquí porque hemos entrado a un nivel casi de expertise sobre esto, pero eh, eso, desde tu experiencia, Ujú. compartiendo esta información, ¿cómo podrías definir lo que ocurre a la persona que accede por primera vez a esta activación? ¿Qué son las cosas que suelen ocurrir? Em, Qué difícil pregunta. Ujú. No, no es difícil la pregunta, voy a corregirme. La pregunta es muy Es simple. muy amplia la Sí, respuesta, eso ¿sí? es, te puedes ir por un... No hay un patrón de repetición en la reacción o en lo que pasa. Ujú. Sí hay un patrón de que pase muchas cosas. O sea, pasan muchas ¿Se cosas, entiende? pero Exacto, de muchos tipos diferentes, lo que se aterrizan en cada caso de maneras diferentes. Pero, exacto. pero el movimiento ocurre, ¿no? Por decirlo de algún modo. El movimiento ocurre porque hay un regreso a casa. Ujú. Esto es lo que yo he podido corroborar desde la primera vez que abrí un umbral galáctico. Ujú. Regresamos a casa y la casa somos nosotros, o sea, la casa no es externa a nosotros. Qué bueno. Una de las cosas que yo te compartía la otra vez es que a mí no me gusta teorizar mucho sobre los glifos, sobre los sellos y sobre los tonos, que yo doy como un básico de información y la idea es que cada uno descubra su propia energía y su propia, eh, que se encuentre Ujú. con su información, porque es muy importante esto de completar. Y la Ujú. cosa es que cuando se abre el umbral galáctico o se activa la firma galáctica, que es lo mismo, Ujú. nosotros es como que empezamos a completar canales de energía y de información. Empezamos a cerrar circuitos y empieza a moverse la energía de otra manera. Qué bueno. Hay a quienes no les gustó esto, porque de pronto cuando nosotros llegamos a esta información o a este nivel de conocimiento con respecto de nosotros mismos, hay gente que se asusta y que no se quiere hacer responsable y está bien, o sea, vale, siempre y cuando sea conciencia y siempre y cuando
se haga responsable de no hacerse responsable. Tal cual, se haga O sea, responsable de no hacerse eso. no quiero, no me gusta, yo quiero seguir cómodo en mi vida. Vale, pero sabe que viene por ahí la cosa. Ujú. No le echemos la culpa a los planetas retrógrados o a la no sé qué, porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con una actitud nuestra. Ahora, en este aspecto, yo también hago runas del futar, del antiguo futar. No soy una especialista todavía en las runas, pero me gustan mucho. Tienen una energía bien comparable con la de los glifos, que son, ¿cómo lo digo? Poco, poco malcriadores. Acá se dice malcriado cuando los niños o las personas son muy mañosos, ¿no? Son como siempre se acomodan para salirse con la suya y Ujú. no hacerse cargo, no hacerse responsable. Ya, Bueno, los glifos y las runas tienen esto en común, que la información es esta, como el I Ching, ¿no? La sí, información es esta. me encanta el dicho. Si te gusta, buenísimo. Y si no te gusta, qué lástima, qué pena. O sea, la información es esta. No podemos acomodarla a lo que vos tenés ganas de escuchar. Ya, Entonces, a veces ha pasado que, eh, si bien hay un antes y un después en la siempre. gente, bueno, la gente no, después no sigue con su trabajo interno, pero ya no depende de la activación, depende de cada uno, ¿no? De Pero la decisión. siempre hay un antes y un después, y en la gente que lo toma hay una apertura Ujú. impresionante. Sí. Siempre digo que cuando te abren el umbral, te activan la firma galáctica, es como ahí ocurre algo que nunca más se te olvida. Algunas informaciones, la imagen del sello, hay algo que se queda, que impacta a nivel tan profundo que se queda ahí para el resto de la vida. Y quizás no te acuerdes de dónde o quién o cómo, pero en aquel momento, cuando te llegó esa información de esa activación, se te movieron engranajes en la cabeza, ¿no? Y quedan muy fijados ahí. Eso Sí, comparto esa visión. sí, Pues muchas veces cuando se abre el mapa o el umbral galáctico, yo les aviso que pueden tener como experiencias diferentes a las que han venido teniendo y que eviten asustarse porque en realidad es solo más información. perfecto. Es abrir más el campo de Claro, visión. Sí, sí. sí, sí. Nada, pues ya estaríamos finalizando. Si quieres compartir alguna reflexión, algún pensamiento o algo que te gustaría, que crees que haría este mundo un mundo mejor. Es una pregunta muy abierta, como otra vez, pero ese aprendizaje, esa máxima, esa sentencia, esa reflexión que crees que es nuclear para vivir un mundo mejor. ¿Cuál es Qué bonito. tu destilado? Les voy a compartir algunos de los detalles. Son poquitos, no te asustes, no voy No, a no, por hablar dos favor. horas y No, no. media. Y si somos tormenta, cielo, ya sabes que si hay que hablarlas, se abren, se hablan. Yo lo disfruto. Em, cuando yo empecé en esto, yo ya venía de un camino metafísico, sin embargo, esto realmente puso mi vida de patas para arriba, porque en realidad me sacó de una mirada que tenía que ver con un montón de doctrinas y con un montón de caminos que de alguna manera eran demasiado guiados, demasiado controlados, demasiado regulados. Ujú. Y hubo un par
de frases que Argüelles mencionaba en esa época, que a mí como que me calaron muy hondo. Una fue un comentario, de hecho está el artículo en algunas de las páginas de La Ley del Tiempo, está el artículo todavía, donde él comenta acuérdense que él era doctor en Historia del Arte, entonces tenía un conocimiento a nivel artístico y antropológico relacionado con lo artístico muy profundo. Y él decía que esa ensoñación que mencioné antes había hecho su efecto más fuerte, más poderoso, cuando la gente se había olvidado de su conexión con quien realmente era o somos, con quienes somos. Entonces, él decía que había tenido mucho que ver el tema de los libros, y no los libros de novelas o los libros artísticos, sino los libros de texto, los libros de estudio, porque él decía que hasta que los libros empezaron a generalizarse, los seres humanos solamente tenían que conectar con la gran nube. En Ya, esa época no existía la nube que hoy conocemos y que para nosotros es normal. ya. Él hablaba de esta nube es el Akasha, ¿no? De los Sí, hindúes, campos morfogénicos. de los Vedas, el Ujú, campo, claro, nosotros ahora le decimos campo, pero en ujú. ese momento No era el había esto. Akasha, Ujú, no había estas palabras y esta conciencia. Y ujú. bueno, y Argüelles decía que nosotros nos Claro. habíamos empezado a desconectar y que por eso requeríamos eso de los libros, ¿no? Ujú. Y él ponía atención a algo que además para mí había sido muy cercano, porque yo había estudiado literatura hasta hacía un par de años antes de conocer todo esto, entonces era, recuerden cuando ustedes van a rendir un examen, que están como agarrados de los libros y no quieren soltar los libros porque creen que el conocimiento en realidad está en los libros Qué y bueno. el conocimiento está en ustedes. Ujú. Y eso a mí me marcó un montón porque, lo voy a decir de una manera más correcta, me marcó muy profundamente. ¿Por qué? Porque yo venía de ese ámbito, venía de un ámbito en el que había estado atada a los libros y volvía la mirada hacia mí misma. Qué bueno. Y con el tiempo encontré en realidad en una historia maya, ya no de Argüelles, sino en una historia del pueblo maya. Tuve la suerte de ir a México. En México, bueno, hay muchos centros que han pertenecido a muchos pueblos. México es hoy un país, una tierra que ha albergado realmente a pueblos muy sabios, muy, Ujú. muy sabios. Y dentro de lo que serían los pueblos mayas, hay como unos piletones, ¿no? Que hoy están con pastito y podemos caminar por esos piletones. Sin embargo, en aquella época se llenaban de agua y Vale, ellos, piscinas, entiendo. Vale. sí, Pileta, piscina. Vale, sí, sí, sí. piscinas, sí, perdón, No, no, piscinas. tranquila, tranquila. No. Em, y ellos usaban estas piscinas como espejos para el cielo. Ajá. Qué bueno. Acuérdense que los mayas eran unos observadores del cielo muy experimentados y muy apasionados. Ujú. Entonces ellos, por ejemplo, tenían cuentas hechas como el- la cantidad de días que demora el planeta Venus, que bueno, que se hizo famoso hace un par de años atrás o una década atrás, pero en realidad ellos lo tenían con un par de segundos de diferencia en sus jeroglíficos. Entonces ellos eran observadores del cielo de manera importante y lo hacían a través de estas piscinas. Qué bueno. Y la metáfora o la analogía sería, miraban hacia abajo, o sea, hacia adentro, como si fuera hacia adentro de la tierra en vez de hacia arriba Qué o bueno. hacia afuera. Pero mirando Y hacia yo lo adentro tomo, descubrían lo de arriba. ujú, Qué exacto. bueno. Qué Y bueno. entendí que había también una analogía entre esto de los libros que están afuera y el conocimiento que nosotros somos y despertamos a partir de que
nos conectado. reencontramos con nosotros mismos y que el primer paso sería reconectar con nuestra firma galáctica o nuestro umbral galáctico sin ninguna duda. ¿Se puede hacer a través de una carta astral? Sí, claro que sí. Si le damos esa profundidad, claro que sí. Se puede hacer a través del diseño humano también, si le damos esa profundidad. O sea, no depende de la forma, depende de cada uno de nosotros. De la intención detrás de esa investigación, ¿no? De esa apertura. Exactamente. Qué bueno, qué maravilla. Qué maravilla, mira. Pues dos grandes reflexiones. ¿Algo más te queda en el tintero? ¿Algo más que quisieras compartir? O... Em, realmente en mi vida hubo un antes y un después de esto. Creo que O sea, la mi mía vida también. nunca volvió a ser la misma a partir de esos años. Y, y voy a confesar algo que me da mucha risa confesar, pero yo he decidido no compartir más esto o no dar más talleres de formación o no, y no he podido hacerlo nunca, no he podido Nunca dejarlo, o sea, dejar de hacerlo. dejar de hacerlo, porque cada vez que yo decido no hacerlo más, aparece gente que me pide que por favor les dé. Ujú. Y entonces entendí que, que sin duda esto es muy mío, yo lo vivo desde hace muchos años, o desde hace muchos ciclos, o desde hace muchos anillos, como les guste llamarlo, muy intensamente, y sin duda ya es parte de mí misma, entonces no lo puedo abandonar. Soy yo misma, Qué bueno, aquí y ahora. qué bueno. Pues casi nada. Lo que, Casi nada. lo que trae esta fuente de conocimiento, esta fuente de autoconocimiento. Y ya por último, Amira, pues ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus coordenadas? Si alguien quiere contactar contigo, o en qué redes o dónde estás presente. ¿Dónde estoy? Fundamentalmente estoy en Instagram, si bien tengo un canal de YouTube, pero prácticamente no es público. Voy a empezar a publicar dentro de un tiempo, se llama Mira Mansur, el canal. En Instagram Pondré el también me enlace, encuentran, pondré los enlaces bueno, por aquí abajo. cómo no. Y en Instagram también te También encuentro. Amira Mansur, amira.mansur.intuición es una de las cuentas, la otra es amira-mansur. Perfecto. Eh, y, y también tengo Facebook, en Facebook es como Ami Mansur, y hay una fanpage de Facebook, pero bueno, la encuentran ahí en Ami Mansur, así que no es inconveniente, es fácil. Ujú. Em, Y das servicios estoy, online y offline, ¿no? Quiero decir, también haces sí, lecturas a nivel sí, online. sí, claro, No sé, yo la sí. experimenté y me encantó. Me encantó. Así que estáis invitados. Aquí os dejo los enlaces, ya sea Instagram, Te YouTube, agradece, el modo, no, te por supuesto. agradece mucho. Para eso, para esto se hace, porque, porque es maravilloso compartir este conocimiento y es maravilloso que cada cual tenga la oportunidad de beber de la fuente con la que mejor conecte y, y será por fuentes, ¿no? Entonces, pues eso. Una vez más, un gusto los que habéis llegado hasta aquí. Ole, dejad un comentario para felicitaros. No sé, podéis ponerme una flor. Y, y a los demás nada, seguir recordándoos que tengo esta línea de entrevistas que se llama Conociendo a. Hoy conocimos a Mira Manzur. Y, y cualquier cosa, pues ya sabéis, aquí en los comentarios, en Instagram también, donde queráis, me podéis encontrar. Amira, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por todo tu camino, por todo ese conocimiento y por toda esa claridad a la hora de comunicarlo. Y nada, seguimos en contacto. Esto acaba de empezar. Claro que sí, cuando quieras.
Gracias a ti por todo esto y por permitirme compartir esto que para mí realmente es mi vida, mi propia vida. Así que gracias, gracias. Saludos a todos y gracias a la paciencia de habernos visto. Un abrazo a todos y un beso, mira. Chao. Chau, chau.